Bien, en, en las diapositivas anteriores vimos que la enseñanza quedaba con una pregunta. ¿Quién se hacía cargo de estudiarla? ¿Quién se hacía cargo de analizarla como fenómeno? ¿Quién se hacía cargo de trabajar sobre su especificidad? Bien, y la profesora Susana Barcos decía, bueno, le toca a una dama. Esta dama a la que se refiere es la didáctica. O veremos que más adelante algunos consideran didáctica, y no en singular, ¿sí? Como una de las disciplinas que se va a encargar específicamente de la enseñanza. Para ello, si ustedes miran, leen un poquito el texto que tienen de Sonia Araujo, que es otra especialista en educación de la Universidad del Centro, de la Universidad del Centro, hace un interesante análisis sobre la didáctica y indaga en su historia, ¿no? Hace una síntesis y además después plantea cuáles son las continuidades y las rupturas que hay con ese proyecto que le da origen. Y eso es muy interesante, cuando puedan, lean este texto. Bien, aquí tenemos a un señor llamado Juan Amos Comenius, ¿sí? Un teólogo, filósofo checo. Ahí tienen la fecha, 1592-1670. Más o menos en 1632 publica una obra como la obra fundante de la didáctica, como la obra fundante que habla de la formación de los sistemas educativos, que se llama la didáctica magna, ¿no? Fíjense esa palabra magna, súper abarcativa. ¿Sí? Primero la publica en checo, después la publica en latín. Pero ha sido como el manual de todo tipo de enseñanza desde que los sistemas se han creado. Y vamos a ver las particularidades de esta disciplina, de este campo de estudio, esta manera de abarcar a la enseñanza que tiene Comenio y va a ser muy impresionante cómo hay rasgos que se mantienen. ¿Sí? Funda la didáctica en lo que se llama la modernidad, ¿no? En la búsqueda de esta modernidad que está tratando de entender su mundo, de poder hacérselo, de poder gobernar ese mundo. También quiere gobernar todos los campos de conocimiento. En ese contexto aparece la didáctica magna. Fíjense, acá tenemos un pasaje de la didáctica magna. Dice, didáctica magna expone el artificio universal para enseñar a todos todas las cosas. Fíjense que ahí mismo ya tenemos el germen inicial de esta ciencia, si queremos, de la enseñanza. Es un artificio, es algo creado, y Comenia lo sabe, lo pone así, un artificio, para enseñar a todos y a todas las cosas. Hay como un ideal pansófico que tiene que ver con que todo es posible de aprender, todo es posible conocer y todos podemos hacerlo. Además, fíjense en el texto cómo sigue, ¿no? Y esto es llamativo para ver cómo han sido los sistemas educativos que han tenido que reelaborar a través del tiempo. O sea, modo cierto y exquisito para todas las comunidades, plazas y aldeas de cualquier reino cristiano de elegir escuela de tal naturaleza que la juventud toda de uno y otro sexo, sin exceptuar a nadie, pueda ser reformada en costumbres, educada en la piedad e instruida durante los años de la pubertad en todo aquello que hace relación a esta vida y la futura con brevedad, agrado y solidez. Fíjense que plantea un método para todos y todas, no deja fuera a las mujeres. Es interesante este punto, ¿no? Y toma como lugar específico, como edad específica, la niñez, la pubertad, o sea, cuando son más chicos mejor, esa es la idea, ¿no? Para ser instruida en todo lo que ellos creen, ¿no? En toda industria, en toda industria, en la piedad, o sea, en un proyecto, están en eso que vimos al principio, en ese proyecto mayor, que tiene que ver con la mirada social que se tenga de la educación, ¿no? El fundamento de cuanto aquí se expone está tomado de la misma naturaleza de las cosas. Su verdad se demuestra con ejemplos equivalentes a las artes mecánicas. O sea, como hay una idea de
ver cómo funciona la naturaleza y a partir de ahí pensar cómo se genera el conocimiento, también Comenius se sitúa ahí. De hecho, él critica un poco la cuestión de transmisión oral de la educación y plantea una mirada que se llama sensualista, o sea, él piensa en que la experiencia directa sea un modo de aprender, pero también toma la idea de organizar el cuerpo de conocimiento que dirija la enseñanza equivalente a esas artes mecánicas. O sea, hay un camino, una forma de hacerlo, una estrategia que se puede plantear. Su serie se dispone por años, meses, días y horas. ¿Le recuerda algo? Pareciera que estuviéramos todavía en la escuela de Comenius, ¿no? Salimos de la computadora y entramos en la escuela de Comenius. Y por último, se muestra el camino fácil y cierto para llevar a cabo todo esto con feliz éxito. Camino fácil. Encontrar un modo que al otro, a la otra se le haga sencillo. ¿Sí? Fíjense que ya tenemos los fundamentos de esta ciencia, de este campo disciplinar, de este campo de estudio. Y aquí fíjense la relación ontológica de la enseñanza, ¿no? Más allá de que Comenius probablemente no la pensó así, pero nosotros habiendo visto este rasgo, cierto para llevar a cabo todo esto con feliz éxito. O sea, hay una intencionalidad de que el que está y la que está enfrente aprenda, ¿no? Más allá si se lleva adelante o no este propósito. Bien. Ahora, dice otro de los párrafos, hay un solo y mismo método para enseñar la ciencia, uno solo y el mismo para todas las artes y uno solo e idéntico para todas las lenguas. Habla de método, habla de una forma de hacer las cosas y que sea uno. Pero fíjese que lo diferencia en campos, para las ciencias, para las artes, para las lenguas. No está usando un método para todos igual, sino para distintos campos. Eso es llamativo, eso es algo para advertir. En cada escuela se sigue el mismo orden y procedimiento en todos los ejercicios. Ahí sí pone uniformidad. ¿Vieron la uniformidad de la escuela? Fíjense de qué años viene esa uniformidad de la escuela. Que todas las escuelas sean iguales. O sea, que de pasar de un lado al otro se sigue haciendo lo mismo. El modo para hacerlo, la distribución de los tiempos, la distribución de los horarios, ese es el mismo modo. En cuanto sea posible, sean iguales las ediciones de los libros en cada materia. ¿Quién de ustedes me estudió con el manual Estrada? Díganme, pues de los que son de mi época, ¿no? Nosotros, bueno. Fíjense si a veces no hay editoriales que se repiten. Pensemos cómo la historia en capas va sedimentando cosas que todavía son. Ese artificio todavía sigue emergiendo y saliendo en nuestras prácticas cotidianas. De este modo, con facilidad y sin duda, se efectuarán todas las cosas, ¿no? La búsqueda de encontrar un modo bueno para que todos y todas aprendan. Muy revolucionario, muchachos. Pero acá hay un autor moderno, uno de los que yo ya les cité en las diapositivas anteriores, yo a decir Silvina, parezco presidente Alberto, yo soy de viejita también. Este autor Feldman, Daniel Feldman, está siempre muy preocupado por cómo, es muy interesante, síganlo este autor, porque es muy interesante, él está preocupado por qué hacemos los docentes y las docentes con ese saber que se propone de la academia y con ese saber que se propone de las currículas. Eso es muy interesante que ustedes lo tengan como una pregunta, que siga su instrucción como una pregunta, ¿no? Y él dice que la didáctica no es un campo unitario. Entonces, está constituida por grupos diversos y dispersos y se define como didácticas, ¿no? Aquí hablemos de la idea de didáctica, un campo más amplio de diferentes teorías, ¿sí? Didácticas de teorías de diverso junio, origen y grado de generalidad. ¿Sí? A veces estamos hablando de una metodología, a veces hablamos de, por ejemplo, la metodología de la escuela, de las escuelas nuevas. Podemos hablar del método para enseñar la lectoescritura, podemos hablar de campos más amplios, de teorías más amplias, ¿no? La disciplina y su campo de acción se define de distintas maneras. Eso no dice pena, eso tenemos que tener en cuenta, que no es una disciplina única. Ahora, vamos a ver cómo la definen algunos y algunas autoras.
¿no? Algunas formas de entender este campo. Son interesantes. La primera es de la profesora Camiglioni, que ya vimos el desarrollo de la enseñanza, y ella habla de la didáctica y habla de que es una disciplina teórica que se encarga de estudiar la pedagogía, la enseñanza, la describe, la explica, la normativiza. ¿Sí? Lo que busca es tratar de fundamentar las situaciones educativas, ¿no? Y elaborar a propósito planes y programas que cumplan con esas finalidades que las fundamentan, con esa cuestión que vimos en las primeras diapositivas que tiene que ver con los fundamentos de toda enseñanza, con los programas mayores, ¿no? Pero también tenemos un autor, Rousseau, que esto lo van a sentir muchas veces, es como uno de los fuertes autores que habla de didáctica constantemente, especialmente de la didáctica de la matemática, y esa didáctica, ahora más adelante vamos a ver cómo también se especializa en el campo de la didáctica, tiene otras características por las que no se puede llamar la didáctica. Él se especializa específicamente casi en las didácticas de la matemática. Y él habla de que es una teoría o conjunto de estas que se ocuparía de las transformaciones del conocimiento durante el proceso de comunicación. O sea, transmuta la situación de enseñanza en un proceso de comunicación específico, especial, donde hay transformaciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las mediaciones del estudiante, del docente o de la docente con el estudiante del campo de conocimiento? Bueno, entonces él piensa que la teoría, ese conjunto de teorías se ocupa de eso, de ver cómo transformar ese contenido en un contenido a enseñar. Y por otro lado, Araujo, Sonia, que la citamos al principio sobre que nos hace recorrido histórico de Comenius, ella se suscribe en el campo de las ciencias de la educación. Pero además dice algo más interesante, que la estructura, porque tiene que ver con eso. O sea, todas las otras disciplinas de la ciencia del campo de la educación tienen que ver con el objetivo de ver cómo enseñar mejor, ¿no? O se ocupa de esa pregunta, ¿no? Entonces, porque acá hay una cuestión que discuten dentro de ese campo, se habla del campo pedagógico y del campo de las ciencias de educación. En un principio se hablaba del campo pedagógico así como reabarcativo, que abarcaba todas las formas, todo lo que tenía que ver con la educación, y a medida que distintas disciplinas fueron influenciando, fueron aportando, fueron estudiando distintos aspectos, la psicología del niño, la psicología del adulto, la psicología del soporte, la sociología de la reproducción de las sociedades, de las desigualdades en las sociedades, en el conocimiento y en el campo hasta de las ciencias, de las neurociencias. O sea, distintos campos fueron aportando distintos saberes a ese objeto. Entonces, por eso ella dice que estructura el campo en realidad. Todos están buscando cómo enseñar mejor, de distintos orígenes, el campo de la política, también la política educativa, ver cómo elaborar mejores propuestas desde las distintas visiones. Bien. ¿Y qué pasa? Hay algo interesante en este cambio. Como vimos, el convenio dice que es un artificio. Pero también nosotros vemos que las condiciones sociales se van modificando. ¿Sí? La escena educativa va teniendo distintos desafíos, distintos problemas, distintas cuestiones que abordar. ¿Sí? Entonces, hay una cita de la profesora Araujo que dice: la propia didáctica de la educación va creando el objeto de la educación. O sea, este objeto no es estable, porque la misma práctica va encontrando que hay distintos problemas novedosos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la primera presentación cómo estas zonas indeterminadas van generando preguntas? Y esas preguntas van generando indagaciones, ¿no? Y entonces la didáctica o las didácticas debieran ocuparse de esto, ¿no? A partir de que se ha ido siendo cada vez más científica, de ver la diversidad, de qué es lo que va pasando, de describir, de comentar, de observar y de tratar de dar una explicación y una mejor forma, ¿no? Y además se ha ido especializando en términos del contenido, o sea, no es lo mismo enseñar geografía que enseñar a un niño a alfabetizarse al inicio,
Entonces, el campo de las didácticas ha ido migrando de ser una didáctica, un artificio, y fíjense que Comenio está pensando también en esto, porque dice uno para la ciencia, una para las artes, uno para la lengua, en didácticas específicas, didáctica de la matemática, didáctica de la crítica del lenguaje, didáctica de la geografía, didáctica de las ciencias sociales, ¿sí? Que van abarcando distintos campos de conocimiento y van haciéndose tratamientos, que vienen más de las escuelas francesas como el autor que citamos anteriormente, Rousseau. Ahora, a partir del convenio hay como un desarrollo de la didáctica como algo técnico, como receta, ¿no? Como figurado. Bueno, ¿vieron esto? Cada maestrito con su manualcito, bueno, cada forma que se repita y pareciera que hiciera los mismos efectos. Y resulta que a medida que los sistemas han incluido a distintas personas, que fue fluyendo a lo largo del tiempo, pero tuvo que ir incluyéndolas, se fue dando cuenta que no servía, tampoco servía para lo que llamaban normalidad. Entonces, la cuestión está en pensar frente a ese escenario posible, cuál es la respuesta, cuál es la forma de concretar una situación de enseñanza que les sea factible a esos sujetos y a esas sujetas. No es una pregunta menor, es una cuestión bien importante, ¿no? Y aquí ella habla de su carácter utópico, porque hay algo de lo reproducible, porque nosotros no es que salimos de la nada y que enseñamos de la nada, vamos usando nuestra historia personal, nuestros modos, aquellos que fuimos aprendiendo de otros docentes, aquellos que vamos acumulando. Pero a la vez vamos haciéndonos nuevas preguntas, vamos indagando qué pasa ahí, ¿no? Yo me acuerdo una vez, tenía una nena que no veía, no entendía por dónde iba, que escribía su nombre, estábamos trabajando con el nombre y tardamos mucho tiempo en llevar el nombre, y ponía siempre una R en el medio. Entonces una noche me fui con la pregunta, ¿no? Porque era una cosa que no podía sacarle, dadas las letras móviles, que eran mágicas, siempre resuelven los problemas de escritura de los nombres, y no podía. Bueno, a la noche me desperté de repente y pensé, claro, en el apellido de la nena había una R. Posiblemente alguien le había enseñado el apellido, pero le había enseñado el diminutivo de su nombre, ¿no? Entonces empecé a trabajar con eso y empecé a desandar el camino y encontrar cuál era el problema que yo tenía, no la nena. Era yo el problema, lo tenía. Yo no sabía lo que la nena había transitado. Entonces, fíjense cómo el problema lo podemos convertir en un problema de enseñanza y dejar de ponerlo en el problema del aprendizaje, ¿no? Los problemas de aprendizaje muchas veces son problemas de enseñanza. Bien. Y es en el devenir de esas prácticas que vamos encontrando esos objetos nuevos que hay que analizar, que hay que ver, que hay que pensar, que hay que, ahora, por ejemplo, bueno, la virtualidad, listo, nos arrasó a todos, y ahora seguramente van a, más allá de esa virtualidad ordenada que se venía desarrollando en algunos espacios, ahora se va a ver cómo, qué cosas aparecieron nuevas, qué saberes se configuraron y cómo se resolvieron las situaciones de cada uno, ¿no? Bien. A partir de esto tenemos que entonces la didáctica abarca algunas dimensiones, ¿no? La primera sería una descriptiva explicativa, intenta entender el fenómeno, entender qué pasa. Para eso tiene que observarlo, describirlo, desarrollarlo, ¿no? ¿Cómo aprenden las personas? ¿Cómo se dan las comunicaciones entre las serían las preguntas, ¿no? Entonces describimos, analizamos, ¿sí? Bueno, en realidad habla más el profesor, los alumnos no participan, participan cuando la maestra dice tal cosa, ¿no? Describimos. Otra dimensión es de fundamentación, ¿no? Que aquí tiene que ver con cuál sería el mejor currículum para un estudiante, por ejemplo, secundario, o que es un sujeto educado. Fundamentar las prácticas. ¿Por qué esa práctica es buena? ¿Por qué esa práctica sería necesaria? ¿Por qué, o desde dónde me paro para decir que ese alumno aprendería de determinada manera? Porque he acumulado una cantidad de saber sobre cómo aprende, porque lo estoy mirando, porque traté de ver las explicaciones y decir, bueno, mira, en realidad, para que puedan aprender geografía, vos tenés que tratar el contenido determinadamente, ¿no? Voy fundamentando esas prácticas. Y a partir de fundamentar las prácticas aparece una dimensión nueva que es la normativa prescriptiva. O sea,
se empiezan a definir un tipo de situaciones que son mejores para enseñar. Y se empiezan a definir las currículas, como vimos en la parte anterior, ¿no? Se institucionalizan, se hacen diseños curriculares. Una última relación que tenemos que plantear es la relación teoría-práctica. Y para esto nos dice Feldman también, existe una relación variable y flexible entre teoría e instrumento y que estos pueden utilizarse de manera ponderada, prudente e inteligente sin necesidad de dominar como requisito de la teoría de base. Bien, esto de la relación variable entre teoría e instrumento, hay una cuestión, hay una mirada instrumental de Feldman respecto de la didáctica. Hay algo que él dice que la didáctica sirve como elemento, no solamente como podemos tomar el cuerpo teórico, o sea, las orientaciones, sino las formas, las estrategias que ha desarrollado la teoría, y las utilizamos de manera ponderada e imprudente, más o menos inteligente. ¿No? Nosotros no siempre establecemos una relación directa, no es porque tomamos una teoría la usamos así directamente, ni es que la teoría de la didáctica se va formando como, como parte de esa práctica. En realidad es subsidiaria de esa práctica que se va desarrollando, va encontrando, como dijimos ahí, sus objetos de estudio, va pensándose a partir de ahí los cuerpos normativos, las fundamentaciones. Pero aquí quiero llamar la atención en algo, cuando dice que sin necesidad de dominar, como requisito de la teoría de base, uno puede utilizarla. Yo en esto sería prudente, porque en realidad creo, y esto por mi experiencia simplemente, que una buena fundamentación ayuda mejor a una práctica consciente y más inteligente. Te voy a explicar un ejemplo así que tiene que ver más con mi práctica, que yo soy maestra de primaria, entonces tengo de ahí mis ejemplos, ¿no? Y recuerdo que cuando comenzó a cambiarse el paradigma de la enseñanza de la matemática en los primeros grados, yo tomé, por ejemplo, instrumentos como el libro de una reconocida didacta que ha desarrollado y que tiene una amplia formación en esto, y lo llevaba adelante, pero veía que no funcionaba, y veía que en realidad lo que yo hacía era reproducir esa forma que pensaba de enseñanza con estas nuevas actividades. Eran simplemente actividades en un modelo anterior. Hasta que yo fui comprendiendo de qué se trataba, a qué le llamaba contenido a esta profesora, qué entendía por la relación didáctica, qué entendía por la intervención, qué entendía por las configuraciones de las ideas de los niños. Entonces ahí fui comprendiendo la teoría y a partir de ello fui utilizando y variando las actividades, sabía de cuándo, de qué modo, cómo presentar los problemas, en qué momento, a qué grupo de niños. Entonces eso me lo permitió el tener como base esa teoría, el comprenderlo. Entonces esto no es un dato menor que tenemos que tener en cuenta, tenemos que realmente comprender de qué estamos hablando, qué teoría está detrás de los manuales que utilizamos, de los cursos que nos venden, de las propuestas que nos plantean, de los diseños curriculares. Vamos a poder leer con inteligencia y vamos a poder pararnos de determinada manera respecto de esas situaciones si nosotros entendemos de qué nos están hablando. Entonces es una práctica necesaria para nuestra formación. No solamente entender sobre el contenido que vamos a enseñar, sino las perspectivas de donde se retoma, ¿sí? La perspectiva de donde se retoma la enseñanza. Bien, hace entonces una aproximación al concepto de la didáctica, así como multifacético, como abarcativo, como posible, para que podamos pensar las didácticas, como una disciplina volcada de diferentes maneras hacia el campo práctico de la enseñanza. O sea, se ocupa de algo práctico, de un hacer, ¿sí? Pero no quiere decir que esté sin fundamentos teóricos. O distintas dimensiones, podemos entender, se puede volcar a la evaluación, a los contenidos, a la metodología, se puede volcar a distintos aspectos, a las estrategias de trabajo, a la comunicación, ¿no? Que produce una gama variable de conocimientos, ¿no? Y abarca principios teóricos, acá viene la diversidad de esos contenidos, esos conceptos, de eso que abarca el concepto de la didáctica, principios teóricos, modelos comprensibles, reglas prácticas, métodos y estrategias,
articuladas de distintas índoles, ¿no? Nos puede abarcar y nos puede proponer distintos saberes para nuestro hacer cotidiano en la enseñanza. Y con esto quiero finalizar de que es muy importante el recorrido que hagamos en el campo de la didáctica. ¿Qué es lo que vamos a saber de esa disciplina? ¿Y qué le vamos a preguntar y proponer que nos enseñe? ¿Qué le vamos a preguntar principalmente? Y hay unas preguntas que hace Feldman en uno de sus textos, que también lo van a tener ahí como texto de consulta si lo quieren leer. Está específicamente abordado la didáctica para los y las docentes. Y él se pregunta esto: ¿qué función cumple o puede cumplir la formación didáctica en un plan de formación docente? ¿Qué debería aprender y qué capacidades podría adquirir un futuro o una futura docente en esta asignatura o serie de asignaturas? ¿Qué piensan ustedes? Háganse esta pregunta, formúlensela.